engranajes rectos, ¿ya? Nos dice, ¿no es cierto?, que la rueda conducida gira en sentido inverso a la rueda motriz. ¿Cómo sería eso? ¿Ya? ¿Vale? Teníamos acá una rueda, vamos a suponer que esta es la rueda motriz, la A. Tenemos la rueda B, ¿cierto? Supongamos que la rueda A está recibiendo potencia y está girando en sentido horario. ¿Ya? Desde la rueda B, estaría en movimiento así. La rueda B giraría en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, siempre va a haber, cuando estén las ruedas en contacto, siempre va a haber una girando en sentido contrario a la otra. ¿Ya? ¿Qué otra cosita importante que podemos destacar acá? Que en función del tamaño, ¿no es cierto?, de cada engranaje, ¿no es cierto?, en especial el número de dientes, nosotros podemos aumentar o disminuir la velocidad del sistema. ¿Ya? Dependiendo del número de dientes, ¿no es cierto?, nosotros vamos a aumentar o disminuir la velocidad del sistema. Y lo que digamos anteriormente, bueno, también en cadena estaba relacionado al número de dientes y después le da tiempo. Entonces, como aquí funciona un poquito parecido a las cadenas, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa importante podríamos destacar acá? ¿No es cierto? A ver. La primera, ¿no es cierto? Los dientes engranajes conducidos ajustan perfectamente. ¿Ya? Por lo que nunca deslizan. Aunque siempre hay un espacio, una tolerancia entre ese juego de dientes. ¿Ya? Siempre va a haber un pequeño juego, ¿ya? Para que no, precisamente, no genere fricción y también para que circule lo que es lubricación, ¿no es cierto?, a través de los dientes, ¿ya? Ventajas, algunas ventajas, ¿ya? No nombré todas, ¿no es cierto? Pero algunas ventajas, ¿no es cierto?, que principalmente, ¿no es cierto?, ocupan espacio reducido porque los engranajes tienen que estar juntos, ¿ya? A diferencia de las poleas, de las cadenas, donde tiene que haber una distancia entre centros, digamos, mayor, ¿ya? Los engranajes no, porque tienen que estar uno en contacto con el otro, ¿ya? La corona y el piñón pueden estar en contacto con el otro. No hay deslizamiento, ¿no es cierto? La correa no se va a aflojar, ¿ya? La cadena no se va a aflojar, ¿ya? No va a haber esa pérdida de rendimiento, esa pérdida de RPMs, ¿ya? Por ende, si no hay deslizamiento, ¿no es cierto?, eleva lo que es el rendimiento y eleva la transmisión de potencia, ¿ya? Bajo mantenimiento, no tan bajo diría yo, pero solamente es la lubricación de la caja de engranaje y de caja reductora, ¿ya? Bueno, es alto si lo comparamos con una correa, ¿no es cierto? La correa, la polea, ¿no es cierto?, no tiene básicamente mantención, ¿ya? Si tiene un corte, alguna grieta, básicamente se cambia, ¿ya? Otra ventaja que me faltó ahí, ¿no es cierto?, que son mucho más duraderos que lo que es el sistema de bandas y el sistema de cadenas. A menos que nosotros hayamos diseñado mal el sistema, hayamos escogido un mal material, ¿ya? Por ahí, claro, por ahí puede, ¿no es cierto?, durar menos, pero generalmente dura mucho más que la cadena y las poleas, ¿ya? A menos que nosotros lo hayamos diseñado mal o la pieza la hayamos mecanizado mal, también puede ser, ¿ya? En especial en algún diente, ¿no es cierto? Engranajes, clasificaciones, ¿ya? Aquí hay muchas clasificaciones de engranajes, muchos tipos de engranajes, cremallera, planetario, ¿no es cierto? Los que usan por ejemplo, los camiones, los mandos finales tienen engranajes planetarios, ¿ya? Hay de mil formas, mil tipos, pero nosotros nos vamos a basar, un poquito simplificando esto, en la forma en que transmiten potencia y en los tipos de engranaje, ¿ya? Los tipos más comunes de engranaje, ¿no es cierto?, son los helicoidales y los de dientes rectos, ¿ya? El helicoidal es el que tiene una curva, ¿no es cierto? El diente es como una curva, ¿ya? Más o menos de unos 30 grados, 45 grados, ¿no es cierto? Pueden engranar de forma paralela, de forma vertical, ¿ya? Y los clásicos, ¿no es cierto?, de dientes rectos, ¿ya? Los más usados, los más comunes, los más fiables, ¿ya? Por ahí, claro, en relación a lo que son dientes helicoidales, tienen algunas desventajas, pero es de más fácil diseño, ¿no es cierto?, un engranaje de diente recto que mecanizar, ¿no es cierto?, un engranaje helicoidal, ¿ya? Y de acuerdo a la transmisión, ¿no es cierto?, la transmisión clásica básica, ¿no es cierto?, vamos a tener dos engranes, ¿no es cierto?,
acoplados entre sí, ya sea reduciendo o aumentando la RPM del sistema, ¿no es cierto? Una transmisión de tipo simple, un tren de engranaje, ¿no es cierto? Donde vamos a tener acá un conjunto, después vamos a tener otro conjunto, vamos a tener varias líneas por la caja de los tornos, ¿ustedes lo han visto adentro? ¿Ya? Varias líneas de trenes de engranaje, ¿no es cierto? O, en este caso, un engranaje acá también, engranaje loco, ¿no es cierto? Un engranaje intermedio, ¿no es cierto? Que lo que hace es invertir la rotación, ¿no es cierto? N1 y N3 tienen el mismo sentido de rotación, ¿ya? Entonces, ese engranaje suelto intermedio se coloca generalmente para acoplar la rotación de los dos exteriores, ¿ya? Sin afectar necesariamente la relación de transmisión. Ahí tenemos entonces una subcalificación a nivel macro, ¿ya? Como les dije, hay muchos tipos de engranajes, muchas configuraciones, ¿ya? A trabajar, nosotros no nos vamos a meter en temas más complejos. Sí, por ahí voy a repasar de nuevo esta parte teórica más adelante ya, un poquito para fortalecerla, ¿ya? Por ahora estamos dando un pequeño barniz, ya después vamos a ir entrando en algunos conceptos más específicos. Entonces, ¿no es cierto? De acuerdo a los tipos de engranaje, le dije que íbamos a trabajar con estas dos variables, ¿no es cierto? Dientes rectos y dientes helicoidales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica de los dientes rectos? Que los ejes tienen que estar en paralelo, ¿ya? No así los helicoidales, ¿ya? Pueden estar, ¿no es cierto?, en vertical, ¿ya? Nos dice que los engranajes de dientes rectos, ¿no es cierto?, son más ruidosos por lo general y toda la cara, ¿no es cierto?, del engranaje hace contacto, ¿ya? No así con los dientes helicoidales que va de a poco, ¿no es cierto?, la envolvente tomando el diente, ¿ya? Entonces, por lo general, los engranajes helicoidales duran un poquito más, ¿ya? Otra cosita importante, ¿no es cierto?, es que los engranajes helicoidales generan una carga radial y una carga axial. ¿Ya? Engranajes helicoidales generan una carga radial y una carga axial. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener precaución en esa parte. ¿Ya? En cambio, solamente el diente recto es radial, ¿ya? Donde solamente va engranando, va girando, ¿no es cierto?, en su propio eje, ¿ya? Vamos a trabajar nosotros primero con dientes rectos, ¿ya? Con los dientes más comunes, más clásicos, ¿no es cierto?, dientes de engranajes rectos. Si nos da por ahí el tiempo, a lo mejor podemos poner algún poquito de diseño de engranajes helicoidales. No sé si nos va a dar el tiempo, pero sí, de engranajes rectos vamos a ver ese diseño, ¿ya? Ahí tenemos algunas características, ¿no es cierto?, de engranajes de dientes rectos, ¿no es cierto? Gran cantidad de potencia, al igual que los helicoidales, ¿no es cierto? Como les venía comentando, sencillos de diseñar y fabricar, ¿ya? Es más sencillo ese cálculo y también ese mecanizado es más fácil, ¿ya? Relaciones de transmisión estables y constantes, ¿ya? Es muy difícil que bajen sus revoluciones, su RPM, ¿ya? Que pierdan potencia, a menos que los dientes empiecen a desgastarse, ¿ya? O directamente que se quiebre un diente por ahí, ¿ya? Podría ser eso, ¿ya? Y, como les comentaba, ¿no es cierto?, los engranajes de dientes rectos no producen cargas axiales, solamente cargas radiales, ¿ya? Entonces, engranajes de dientes rectos solamente producen cargas radiales, muchachos, ¿ya? Recuerden entonces que los engranajes son un tipo de transmisión mecánica rígida, ¿ya? Pueden amplificar, reducir la potencia, las RPM, ¿no es cierto? Y generalmente son de mayor duración, ¿no es cierto?, y de mejor rendimiento que las cadenas y las poleas. Algunas cositas claves que nosotros tenemos que considerar a la hora de diseñar, ¿no es cierto?, de fabricar un engranaje, ¿no es cierto? Primera cosa, ¿no es cierto?, lo más importante, ¿no es cierto?, el material, ¿ya? Generalmente los engranajes están hechos de acero de medio carbono, ¿ya? Medio carbono. Algún tratamiento térmico de endurecimiento que vayamos a aplicar, ¿ya? ¿Cómo va a estar conectado al eje, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser esa ranura, esa chaveta,
Va a ser una chaveta cuadrada, una chaveta rectangular, puede ser una chaveta ovalada, ¿ya? Tenemos que considerar ese diseño también si vamos a amplificar o a reducir el movimiento. La forma de los dientes rectos, helicoidales, cónicos también hay por ahí, ¿ya? Entre otros factores a considerar, ¿ya? Aquí les dejé los más importantes a la hora de tener en cuenta el diseño de engranajes, ¿ya? Y ahí ya, ojo que aquí empezamos ya con la parte importante, ¿no es cierto? Con... Profe, eso lo subió. Sí, voy a subir. Empezamos, ¿no es cierto?, con lo que es ya la geometría, ¿no es cierto?, las partes de un engranaje. Fíjense que acá tenemos un engranaje de dientes rectos. Acuérdense que vamos a empezar con dientes rectos, ¿ya? Tenemos acá esta zona superior, ¿no es cierto?, del diente, que es la zona de cabeza, ¿no es cierto?, la zona de la nuca hacia abajo, zona de raíz. Fíjense que también el diente, ¿no es cierto?, tienen ahí un radio, ¿ya? Tienen ahí, ¿no es cierto?, ahí tiene una forma de radio, un estadio, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben por qué tiene un radio? ¿Por qué no puede ser directamente recto? No llega. No sé. Por el desgaste. Por la fuerza, porque si es recto, ¿no es cierto?, va a concentrar el esfuerzo mucho más de lo que si fuese, ¿no es cierto?, una cavidad radial, ¿verdad? ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos un diámetro exterior, tenemos acá un diámetro de paso, o también en algunos textos sale esto como diámetro primitivo, y abajo tenemos un diámetro interior o diámetro de raíz, ¿ya? Las caras del engranaje, la cara del estanco, la parte inferior, ¿ya? El espesor, ¿ya? El espesor del diente, ¿no es cierto?, siempre un poquito mayor que el diente que está acá, ¿no es cierto?, en esta área, ¿ya? Siempre tenemos que dejar un espacio un poquito mayor, una tolerancia, un contragolpe que se conoce, ¿ya? Aquí tenemos otra figura, ¿ya?, que nos ilustra un poquito más elementos que vamos nosotros a tener en cuenta a la hora de calcular el engranaje. Entonces también tenemos una distancia entre centros, ¿ya? Una distancia C entre centros. Como les decía, tenemos acá un diámetro exterior, ¿ya? Acá, ¿no es cierto? Después tenemos un diámetro de raíz o un diámetro interno, y acá tenemos, ¿no es cierto?, un diámetro de paso, ¿no es cierto?, o un diámetro primitivo, que es como el que está al medio, ¿no es cierto? Diámetro exterior, diámetro de paso y diámetro interior o de raíz, ¿ya? ¿Qué otras cositas tenemos, no es cierto? Tenemos acá una distancia A, que es de la mitad del diente hacia arriba, una distancia B, que es de la mitad del diente hacia abajo, ¿ya? Aquí tenemos un pequeño espaciamiento, ¿no es cierto?, C, ¿ya? Aquí tenemos una altura HK. ¿Qué más tenemos? El paso, ¿no es cierto? Tenemos el paso, ¿ya? Aquí tenemos una altura total, ¿ya? Entonces, dentro de estos dibujos ahí pudimos apreciar, ¿no es cierto?, algunas cositas importantes que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Esta altura total, esta altura quitando este espaciamiento, ¿no es cierto? Tenemos una distancia B, que es de la mitad del diente hacia abajo, una distancia A, de la mitad del diente hacia arriba, tenemos un paso, tenemos un espesor que habíamos visto en el dibujo anterior, ¿ya? Tenemos una distancia entre centros también, que podemos calcular, tenemos un diámetro exterior, un diámetro de paso primitivo y tenemos un diámetro interior, ¿ya? Entonces, agrupando todos esos conceptos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos todas esas formulitas, ¿ya? Y esas sí que las vamos a usar. Y esas sí que las vamos a usar. Entonces,
diametral, que su D va a ser el número de dientes dividido el diámetro de paso o el diámetro primitivo. Luego hay un paso circular, que es pi por el diámetro dividido el número de dientes. Un módulo equivalente, que es 25,4 dividido el paso diametral. Módulo equivalente, ¿no es cierto? 25,4 dividido el paso diametral. Eso está en milímetros. Tenemos un diámetro exterior, que es una distancia D más 2A. Ya vamos a ir viendo ahí cuáles son ese D en específico. ¿Ya? Tenemos un diámetro de raíz, ¿no es cierto? Que es el D menos 2B. Profe, ¿a qué se refiere con el 25,4? Es una constante. Es una constante, ¿no es cierto?, que sale de la transformación de centímetros a pulgada de 2.54, que por ahí sale. ¿Ya? Como está en milímetros es 25,4. ¿Qué más? Tenemos una profundidad total que era A más B, ¿no es cierto? La parte superior más la parte inferior del diente, un espaciamiento, B menos A, ¿ya? Una profundidad de trabajo, H sub K, 2A, ¿ya? Esos serían, ¿no es cierto?, los valores que están... Pero, profe, ya. Esas variables, ¿no es cierto?, el A, el B, el C, ¿no es cierto?, fueron lo que recién les mostré en el dibujito. Recuerden que ustedes el libro Robert Mott, ¿ya? Robert Mott, el dibujito le voy a subir la fotito más nítida, ¿ya? Porque, aunque se ve, yo creo que sí se nota, ¿ya? Entonces, hay que tener bien en cuenta esta fórmula porque después, a lo mejor, el trabajo final, yo lo mandé a taller, ¿no es cierto? Hay unas cadenas y unos engranajes que yo voy a pedir, no solamente que me calculen las RPM, las relaciones de ¿Y transmisión. eso cuándo va a ser, profe? Al final del semestre, sí. Primero, pero. Sí, yo Pero creo ¿es la última evaluación? es la última evaluación que hago. Yo le voy a dar la tarea, ya no me quedo, ¿verdad? le voy a dar la tarea y ustedes vamos a hacer algunas clases, en grupos, vamos a ir y después ya ustedes hacen la tarea solo y me van consultando. Entonces vamos a tener que sacar de cosas. Yo creo que sí. Lo que sí va sí o sí fijo la relación de transmisión, todo el tema, el número de dientes, el total, todo eso. ¿Y la segunda prueba, profe, que viene ahora? Es de tu aplicación de. Y de cadenas quizá también porque estuvieron bien malos los ejercicios de cadena. No, profe, no. Voy a tener que preguntarle, no parece, porque estuvieron... Ahí no estuvimos bien. No, bueno, igual voy a preguntar algo porque para que se aprenda bien. Un trabajo. Sí. Yo trabajo, profe, para que estuviera ahora. Después lo otro, no tengo tiempo para realizar trabajo. O algún ejercicio en clase. Tiene que zafar ahora, tiene que zafar las notas que corresponden. Claro. No tengo tiempo, tengo tiempo a hacer trabajo para realizar. Con suerte reviso. Al bar nomás lo. Con suerte le revisé la primera, imagínate, todavía debo revisar a los otros niños, las que dieron pendientes. Ah, Que están ahí nomás porque yo vi los diámetros de 10.000 pulgadas. Pulgadas, una rueda gigante. ¿Quién fue ese Jordan? No, los que dieron la prueba el día viernes. sí, 6,9, sí, Era un diámetro gigante, ¿verdad? Bueno, sin llanto, sin aquí lo llanto. cierto. Voy a poner ya. Del dibujito, ¿no es cierto? Aquí tenemos distintas variables. ¿Ya? El A, el B, el HK, el C, ¿no es cierto? Los diámetros, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no es cierto?, se traduce en esa formulita que le acabo de mostrar, ¿no? ¿Ya? Y en algunas más. El espesor del diente y el espacio entre dientes. Fíjense que el espacio entre dientes siempre tiene que ser un poquito mayor, ¿no es cierto? Como yo les comentaba, para disminuir la fricción y para que el lubricante circule por esa zona. ¿Ya? Entonces el espesor del diente es, perdón, el espacio del diente es el espesor del diente más un pequeño contragolpe, un pequeño juego, ¿ya? Que se saca por tabla. Y también tenemos otro dato, ¿no es cierto?, que es el módulo estándar. En la diapositiva anterior habíamos calculado un módulo
le habíamos llamado módulo equivalente. ¿Ya? Profe, ¿cuánto era el espacio dentro? Ah, No, entonces. le habíamos llamado módulo equivalente, pero también tenemos un módulo estándar que también se saca de tabla a partir del módulo equivalente que calculamos en la diapo anterior. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se saca, ¿no es cierto?, ese módulo equivalente que sacamos en la diapo anterior? Buscamos el valor más cercano en la tabla y ese es el que tomamos. Este es como el módulo, podríamos decir, como normalizado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esos datos, ¿cierto? Entonces yo les puedo dar, por ejemplo, la información, ¿sabe qué? Tengo un engranaje de diámetro de paso 20 milímetros, 40 dientes, calcúleme la geometría del engranaje, calcúleme entonces toda esta fórmula que acabamos de ver. ¿Ya? Obviamente ustedes tienen que traer esta fórmula ya, no tienen que aprenderse la memoria. La fórmula y las tablas. ¿Ya? Módulo estándar. ¿Qué sería una serie, por favor? Módulo estándar, ¿no es cierto? Ya. Recuerden que nosotros estamos con el módulo de paso, ¿no es cierto? El valor que tomamos, encontramos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos dio 2.95, tomamos entonces de 3. De ahí sacamos el módulo estándar. ¿Ya? Tomamos el valor más cercano que encontramos nosotros en la tabla. ¿Ya? Y también una tablita para calcular el contramódulo. ¿Ya? Ahí vamos a usarlo, ahora estamos en la presentación, fíjense ahí tenemos tablita para el contragolpe, ¿no es cierto? También podemos calcular esa distancia entre centros, todavía no la he dado, pero también la podemos calcular. Eso sí, nosotros tenemos que fijarnos si esa distancia tiene sentido, ¿no es cierto? Ahí está entonces tablita para el contragolpe, tablita para el módulo estándar, ¿ya? Y otro concepto importante, muchachos, es el ángulo de presión. Generalmente este es un dato del problema, ¿ya? El ángulo de presión. ¿Qué es el ángulo de presión? Es el ángulo que se forma cuando están en contacto, ¿no es cierto? Aquí está el diente, digamos, en forma, ¿cierto?, perpendicular, ¿no es cierto? Está sin inclinación, ¿no es cierto? Aquí está el otro diente que está haciendo contacto. Y el ángulo de presión, ¿no es cierto?, es este que se forma por la horizontal, que pasa por el diente, digamos, totalmente frontal, ¿no es cierto? Se forma por esta horizontal que está acá, ¿ya? Y por una tangente que pasa por acá. ¿Ya? Por esa tangente que pasa por el diámetro vertical. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, ese ángulo de presión, muchachos. ¿Ya? Formado por la horizontal del diente plano, ¿no es cierto? Y la tangente de los diámetros de la rueda y de la corona, ¿no es cierto? De los diámetros, en este caso, veamos cuál es, del diámetro interior, del círculo base, ¿ya? Ángulo de presión, muchachos, ¿ya? Valores del ángulo de presión en torno a 20 grados, 20, 25, 15, ¿ya? Esos son los más comunes, ¿ya? 20, 25, 15, ¿ya? No más allá. Entonces ahí tenemos ese dato, ¿cierto? Ángulo de presión, ahí ya después vamos a ver, aunque no me parece que por lo que vi, no tengo que calcular, ¿no? Es un dato del problema, ¿ya? Ángulo de presión entonces se forma entre la horizontal del diente que está, digamos, totalmente, no tiene ninguna inclinación, ¿no es cierto? La horizontal y la tangente entre los círculos bases, ¿ya? Ángulo de presión. Entre valores entre 15 a 25 grados, generalmente siempre 20 grados, ¿ya? Y aquí tenemos la formulita clásica, ¿no es cierto? Esto también la vamos a usar, ¿no es cierto? Sí o sí, ¿ya? Entonces, siempre va a estar ahí en nuestra batalla, ¿no es cierto? Va a estar persiguiendo, ¿no es cierto?, la relación de transmisión, el Z1. El Z1, ¿no es cierto?, son los dientes de la rueda mayor, o sea, digámoslo así, ¿no es cierto?, el mayor número de dientes. Igual que la N minúscula, ¿no es cierto?, son las RPM mayor. ¿Ya? Menor. Menor a mayor.
son las RPM mayor. Ya el valor más grande. ¿A qué me refiero? Ya. O sea, que este es mayor que este. Porque por ahí varios hicieron al revés, ya salía todo malo que eso. No, el proceso está bueno. Sí. ¿Sí? Relación de transmisión. Ya, esa formulita nos sigue acompañando, ¿no es cierto? Ahora solamente que cambió eran los diámetros en las poleas, ¿no es cierto? Ahora la acomodamos al número de dientes. ¿Ya? Al número de dientes. Y después los conceptos siguen siendo los mismos, ¿ya? Y, a ver. Vamos a ver un ejemplo con este. ¿Les parece que cerramos con este? Ya. ¿Ya? Entonces lo voy acá primero que lo vean bien, que lo miren. Parece difícil, pero es más fácil de lo que Se ve. de lo claro. Ya. Easy peasy. Claro, parece, no sé por ahí. Profe, voy a escribir lo número. Entonces lo voy a dejar que anoten, que miren la figura. La clave está en entender la figura. Ya. Fernández. Sí. Fernández Hugo, Mauricio Merino, Alfredo Merino, Camila Sapino, Carlos Merino, Felipe por ahí, allá. Juan Merino, Pablo, Pablo Vicente, Olga, Olga, Merino, Julio Merino, Luciano Merino, Tapia Silvino, Ronald Merino, Jorge Silvino, Diego Villegas, Nomino. Tenemos 8 de asistencia, muchachos. En la clase también tuvieron poquita asistencia. Yo igual hay algunos que nunca los veo bueno, en otros cursos. Nunca los ¿No veo. puso presente hoy, profe? Sí, está en la segunda. Porque supone que deberían aparecer una semana y otra semana no. Más o menos por ahí la cosa. No, trabaja como siempre. Pero hay algunos que yo no veo que tienen Trabaja 21%. 7 por 14, no sé qué tienen, pero llegan un par de clases al menos y llegan. Mi turno es loco, profe. Y después viene la última clase, la última semana, sin ni una prueba, el año pasado, no llega sin ni una prueba, nada. Hacía plata, cuando yo ya no estoy en ella, yo voy a ver por aquí. Si ahora no está ahí, no te No, está trabajando. Pero en ese momento menos tuve yo. Me dijo antes que ya puedo, claro, viene la semana del 25 de noviembre del 25 de diciembre al 31, ahí llega el 20 y 30 de diciembre. Eso ya se regala. Claro. Oye, hay algunos que le han llegado profesores que le llegan después de año nuevo. Recuerden que todos estos ejercicios están en el libro Robert Monk. ¿Qué versión, dijo? Parece que más o menos parecía. La segunda, la Robert Monk, con 2 T. Si alguien lo encuentra en el digital de la 4ª edición, sería genial. Si alguien lo puede bajar. Mod, M-O-O-T. M-O-T-T. Ah, M-O-T. Saco de ahí, saco todo el residuo de ahí, ¿no? El fluido también, saco todo de ahí. Y yo les digo, ¿Hace mecánica fluida? también sí, yo saco del modelo, los manómetros, etc. ¿Cuál es la forma
físicas para que trabajan tal vez P es igual a la densidad o la gravedad o la altura. ¿Pero qué libro específico? Mott tiene de todo, de fluido, de resistencia. No, pero ¿cuál libro de...? De elementos de máquina, no. Pero tiene de todo, de todo. No son difíciles. No me sale. Robert Mott. Diseño de elementos de máquina. Diseño de elementos de máquina. Diseño de elementos de máquina. Creo que está hasta la sexta edición, parece. Está también Cuarta edición. cuarta edición, parece. Esa es la clásica. Yo tengo la antigua. Entonces, a ver, démosle una mirada a este ejercicio, entendamos un poquito lo que nos dice. Tenemos un tren de engranajes, ¿ya? Ilustrados en la figura, ¿no es cierto? Nos dice que el eje de entrada recibe 1750 RPM en sentido de las manecillas del reloj. Calcule la velocidad de giro de la salida del eje y su sentido de giro. Entonces, acá está entrando 1700 RPM y esto está girando en sentido de las manecillas del reloj, sentido horario. Entonces, fíjense, primero lo que tenemos que hacer es el NA, el NB, el MC, el ND, que son el número de dientes. ¿Ya? El número de dientes acá en B, en C y en D. Entonces, fíjate que acá, y nos están pidiendo acá la salida en el punto D. ¿Cómo sería? Por si acaso, el ejercicio yo no lo hago igual que el libro, ¿no? Porque hay menos. Entonces, fíjate que tenemos 20, 70, 18, 54. Nos piden la velocidad de salida. ¿Sería la de D? La velocidad, claro, del D. Entonces, fíjate que acá tenemos A y B. Pero ese se le tiene que dar a la velocidad. A veces. ¿Qué está pasando en A y en B? ¿Qué pasa con la velocidad? Con las RPM de entrada 1750. Baja, ¿cierto? Y en C y en D, Aumenta. C y en D, baja también. Baja también. ¿Ya? Entonces, esto va a bajar, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar los tramos, ¿ya? Primer tramo vamos a hacer lo que es A y B, ¿no es cierto? A y B, ¿ya? Entonces voy a poner acá un dibujito. ¿Ya? Aquí está el engranaje A, el engranaje B. Pero dice que el engranaje A está girando en sentido horario. Horario. Entonces, ¿a dónde giraría el engranaje B? Antihorario, ¿cierto? Pueden hacer ¿Y izquierda a derecha? antihorario. ¿Ya? Ahí tenemos claro esa parte, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué vamos a defendernos con la formulita que les pasé recién? A ver, o no tan recién, a ver. Esa, ¿no es cierto? Esa de ahí. ¿Ya? Esa de ahí que vimos recién. Entonces tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las RPM? ¿No es cierto? Sabemos que en B van a haber menos RPM, ¿no es cierto? Que es más grande. Entonces sería 1750 divididos en las RPM que hay en el engranaje B. ¿Ya? Eso sería igual a el número de dientes. El número de dientes sería 70 dividido en 20. 3,5, ¿no es cierto? 70 dividido en 20, 3,5. 3,5. Entonces, ¿cuánto nos darían las RPM en B? 3,5. Multiplicado por 1150. La relación de transmisión es 3,5. ¿Sí? Entonces, la RPM en B debería 1750 dividido en 3,5. 500. 500. Se reduce, claro. ¿Ya? Las RPM en el punto B bajaron. Además hay que poner que B gira
en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces B gira en sentido antihorario. Ah, ya. Ahí estamos. Ahora, B naturalmente va acoplado con C. Sí. Entonces, C sigue su mismo movimiento y su mismo giro. ¿Ya? Mantiene. Se mantiene. Entonces, la RPM en C, ¿cuánto sería? 500. 500, ¿cierto? Y el giro seguiría siendo Antihorario. Entonces ahora vamos a poner acá C y vamos a poner acá D. C dijimos que era antihorario. 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 Entonces, si es antihorario, ¿cuál sería el giro en D? Horario. Horario, ¿cierto? Y además, de nuevo las RPM se van a reducir. Entonces tendríamos RPM 500. en D. No, perdón. RPM. No, serían 500. 500 divididos en las RPM que hay en el engranaje D, ¿cierto? Sería igual al número de dientes, en este caso el mayor, 54, dividido en 18. 3. 3. Quedan 3. 3. Sí. Entonces, ¿cuánto serían las RPM en D? 500 dividido en 3 te da 166,6. 166,6, ¿cierto? Y muchos 6, ¿cierto? Yes. Sí. El sentido horario. Horario. ¿Ya? Y ahí estaríamos, ¿cierto? El ejercicio hecho. Entonces, esto parecía difícil, pero no era tan difícil, ¿ya? Ojo que por ahí el libro usa una fórmula media rara, a mí no me gusta, pero encuentro que el libro se entiende más, ¿ya? Por la fórmula de ¿ya? Entonces, la conclusión sería, ¿no es cierto, muchachos? Ahí está. Respuesta salida, 100,66,6 RPM y el giro de salida es el giro de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a ir seguir viendo este tipo de ejercicios, ¿ya? No es difícil, ¿se entendió? Sí, se entiende, pero la Hay que ver bien, entender el... Sí, yo me equivoqué, se me faltó un engranaje. Entonces la saqué. Aquí aparece el 3. Se usó, claro.